Muy buenos días. Sean bienvenidos todos nuevamente a este lugar de adoración. Como siempre, agradecidos, gozosos con el Señor por el privilegio que nos da de estar aquí nuevamente, ¿no? Nos ponemos una vez más delante de la presencia del Señor para adorarle, para escuchar su palabra, para ser obedientes a su palabra también, ¿no? Aprovecho para saludar a nuestros hermanos que nos acompañan por vía Meet, ¿no? Y agradecer a Dios también por esa plataforma, por esos medios que nos provee para poder hacer posible estas reuniones, que a pesar de que son muchos los kilómetros que nos separan, pues gracias a Dios y a la tecnología, cuando se le da buen uso, podemos acortar esas distancias, ¿no? A nuestros hermanos que están aquí también, Dios los bendiga, bienvenidos. Y a nuestros hermanos que nos ven y nos verán más adelante en diferido, bienvenidos, Dios les bendiga. Bueno, ya hemos alabado, ya hemos entonado algunos cánticos también, ya le hemos alabado por medio de la ofrenda, y ahora vamos a pasar, como dice, al plato fuerte, ¿no? A la palabra del Señor, a ver cuál es el mensaje que tiene Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Primeramente, pues Dios me confronta con su palabra en cada estudio, en cada sermón que preparo, pues soy la primera persona que me confronto con la palabra de Dios, hermanos. Y pues realmente mi deseo es y el deseo de Dios es que la palabra de Dios cumpla efecto en el oyente, ¿no? En cada una de las personas que lo escuchen. Y pues para eso es importante que nos dispongamos, que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, para con humildad escuchar el mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Yo quiero, el día de hoy, hermanos, quiero comenzar haciéndoles una pregunta, planteándoles una pregunta, ¿no? Y otras más que surgen de esa misma pregunta. ¿Alguna vez han tenido un enemigo? ¿O alguna vez han experimentado en su vida lo que es tener un enemigo? Una persona que te siente mala voluntad, por ejemplo, ¿no? Que se opone activamente a ti, que te desea de continuo el mal, o que busca siempre perjudicarte, hacerte mal, ¿no? Que es hostil contigo o que quiere verte fracasar. ¿Alguna vez se han experimentado algo? ¿Algo así? ¿Algo parecido? ¿Algo similar? Muchos de nosotros, hermanos, sin saberlo, nos ganamos enemigos. A veces incluso por nuestra forma de pensar, o porque nuestro pensamiento, nuestras ideologías son diferentes. Ya con eso ganamos enemigos. Y generalmente pues un enemigo no se muestra, está por ahí en lo oculto, ¿no? Escondido, al acecho, así como en el mundo espiritual actúa Satanás, ¿no? El enemigo de nuestras almas. Dice que siempre está al acecho como león rugiente, esperando a quién devorar, ¿no? Por otro lado también, hermanos, sin saberlo, por error, por ignorancia, por necedad, por falta de sabiduría, ¿no? Nos convertimos en enemigos de Dios, ¿no? Y esto lo confirma la Biblia, la palabra de Dios. Dice que en otro tiempo éramos enemigos de Dios, ¿no? Y este es el título del sermón de hoy, hermanos. Enemigos de Dios. Y he tomado como texto base un pasaje del apóstol Pablo
en la epístola a los Colosenses, para que se vayan ubicando ahí. Recordemos que como creyentes, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe siempre, o es importante que siempre nuestra fe esté fundamentada, ¿no? Que esté basada en las Escrituras, mas no en la palabra de los hombres, ni mucho menos en las tradiciones o en los ritos de los mismos. Siempre nuestra fe debe estar fundamentada, basada, cimentada, arraigada en la palabra de Dios, hermanos. Amén. Amén. Vamos a leer el texto base. Mi esposita por acá no puede leer. Colosenses capítulo 1, el verso 21, 22 y 23. Colosenses capítulo 1, del verso 21 al 23. Dice la palabra del Señor. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Amén. Bueno, antes de que se sienten, me gustaría leerles este mismo pasaje en la Biblia, la traducción del lenguaje actual. En la traducción del lenguaje actual. Dice: antes ustedes estaban lejos de Dios. Esta traducción a veces es confiable, no es tan confiable porque han cambiado algunas cosas y le han quitado, pero en algunos pasajes nos sirve porque al ser un lenguaje actualizado, pues nos da como una más claridad, pues, ¿no? Lo podemos entender un poquito mejor. Dice: antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Pero esto será así solo si mantienen su confianza en Cristo y siguen creyendo en lo que nos promete el mensaje de la buena noticia, es decir, el mensaje del Evangelio, ¿no? Este mensaje ha sido anunciado por todo el Imperio Romano y yo colaboro anunciándolo. Amén. Amén. Ya podemos sentarnos. Como se pudieron dar cuenta, pues es un lenguaje que podemos un poquito más entendible, ¿no? O sea, y nos ratifica, dice: ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, ¿no? Como para que lo entendamos mejor. Espero que me disculpen porque estoy con un poquito, todavía me queda un poquito de rezagos de la tos, entonces cuando en el transcurso de que voy hablando, pues me trata de dar tosecita. Leyendo este pasaje, uno puede decir, ¿no? ¿Yo enemigo de Dios? No, ¿cómo va a ser? ¿Cierto? ¿Cómo cree? ¿Qué tal yo enemigo de Dios? No, eso no puede ser. Pero por extraño o por duro que nos parezca, hermanos, es lo que dice la Escritura. Como bien lo leímos aquí, ¿no? Es lo que dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo se está dirigiendo a hermanos en Cristo, a hermanos en la fe, se está dirigiendo a creyentes. Cuando el texto comienza diciendo: y a vosotros, se está refiriendo ¿a quién? A cada uno de nosotros, ¿no? Y eso lo podemos ver en el contexto inmediato, en
en el capítulo 1, del verso 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Como bien podemos ver, tanto en el verso base como en el contexto inmediato, estas palabras van dirigidas a creyentes, ¿cierto? A los creyentes de Colosas, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, este pasaje o este mensaje, esta escritura, hermanos, es para nosotros también. Es aplicable a cada uno de nosotros, ¿no? Y también para todo el mundo en general, ¿no? Que la palabra de Dios es para todos, ¿no? Aunque algunos pasajes son específicamente o van dirigidos directamente a un grupo en especial o a una persona en especial, ¿no? Pero los podemos aplicar, se pueden aplicar a la iglesia. En este caso, pues va dirigida a la iglesia de Colosas, pero es un tema que tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Sigue diciendo el pasaje: que erais en otro tiempo, dice, y a vosotros, ¿no? Que erais en otro tiempo extraños y enemigos. La palabra enemigo en la Biblia, hermanos, proviene del hebreo oyev y del griego ektros, refiriéndose a alguien hostil, que odia y se opone a Dios y a sus propósitos, se refiere a alguien que está en contra de su verdad revelada en la palabra, o que niega su veracidad. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Quienes niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Quienes niegan la divinidad del Espíritu Santo. No, es que el Espíritu Santo no es Dios, el Espíritu Santo es una fuerza, es un soplo, es esto, es aquello, ¿no? Negando la divinidad de Cristo, ¿no? Del Espíritu Santo, perdón. Como quienes niegan la divinidad de Cristo, ¿no? O quienes niegan los milagros y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Todos ellos, la Biblia los llama enemigos de Dios. Por buenos que aparentemos o que creamos ser, hermanos, si nos oponemos a la verdad de Dios, ¿cierto? Si nos oponemos a Él, automáticamente si nos oponemos a la verdad de Dios, ¿cierto? Automáticamente nos oponemos a Él, ¿no? Nos estamos oponiendo a Dios, ¿no? Cuando nos oponemos a la verdad de Dios o a la Escritura, o cuando no estamos de acuerdo con lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. Nos convertimos en enemigos de Dios. Y la verdad, hermanos, no nos conviene. No nos conviene ser enemigos de Dios porque, ¿saben por qué? Porque a lo largo de todo el contexto de la palabra de Dios, a lo largo de todo el contexto bíblico, Dios destruye a todos sus enemigos. Y eso lo podemos ver a lo largo de la Escritura, como a lo largo de los siglos de la historia, de la narración bíblica, Dios ha destruido a todo aquel que se ha opuesto a Él, a todo aquel que le ha tratado con hostilidad, ¿no? A todo aquel que ha negado su palabra, su veracidad, ¿no? Entonces no nos conviene convertirnos en enemigos de Dios.
Pero tenemos una buena noticia, una excelente noticia, hermanos, una noticia esperanzadora. Y la tenemos en el texto del día de hoy. Y dice, erais en otro tiempo extraños y enemigos. Erais en otro tiempo. Gracias a Dios que ya somos sus amigos. ¿Por qué? Porque dice, porque cuando veamos el texto. Dice, y a vosotros que también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, enemigos en vuestra mente y haciendo malas obras, ¿no? Cuando pensábamos en lo malo y hacíamos malas obras, como dice el pasaje del lenguaje actual, ¿no? Dice, y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. O sea, en su mente tenían pensamientos de maldad y los ejecutaban porque realizaban esos pensamientos malos que tenían, ¿no? Y hacían malas obras, dice, éramos enemigos de Dios. Cuando pensábamos en lo malo y hacíamos todas esas cosas, éramos enemigos de Dios. Dice, éramos, ¿cierto? Ahora, con la información que tenemos hasta ahora, ¿te consideras amigo o enemigo de Dios? ¿Cómo nos consideramos delante de Dios? ¿Amigos o enemigos? ¿Crees que si eres amigo puedes dejar de ser amigo de Dios? ¿O crees que puedes dejar de ser amigo y convertirte en enemigo? O por lo contrario, ¿no? ¿O crees que puedes ser enemigo y convertirte en amigo de Dios? ¿O dejar de ser enemigo y convertirte en amigo, ¿no? Dice la palabra de Dios, ahora os ha reconciliado. Es un mensaje de esperanza, hermanos. Es un mensaje alentador. Es un mensaje que nos llena de gozo, ¿no? Porque esa es una muy buena noticia, hermanos. Dios no quiere que seamos sus enemigos. Dios quiere que seamos sus amigos y por eso nos ha reconciliado, hermanos. Nos ha hecho sus amigos por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por medio de la muerte de su Hijo, como bien lo leíamos en el verso 21, ¿no? Si tú te consideras opositor, enemigo de Dios, hoy mismo, es más, ahora mismo, puedes reconciliarte con Dios. Ahora mismo te puedes reconciliar con Él y dejar de ser enemigo y pasar de ser enemigo a ser amigo de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo, hermanos? Se preguntarán, ¿no? O quienes se consideren enemigos de Dios, ¿cómo podemos hacerlo? Es sencillo, aceptando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario en propiciación, es decir, como pago por nuestros pecados, ¿no? Y recibiéndolo en sus corazones como su único y suficiente Salvador. Y es lo que hemos hecho cada uno de nosotros, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dice que éramos enemigos de Dios, que estábamos lejos de Dios, pero ahora hemos sido reconciliados, ¿no? Ahora, quienes hemos sido reconciliados, hermanos, Jesús lo hace porque es Jesús quien nos ha reconciliado por medio de su muerte, ¿no? Quienes hemos sido reconciliados, Jesús lo hace con un propósito especial, con un propósito específico.
Y bien lo podemos leer en el verso 22. Dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Aquí tenemos el propósito con el cual fuimos reconciliados, con el cual nos hicimos amigos de Dios, ¿no? Recordemos que el pecado es una barrera que nos separa, ¿no?, de Dios. Que si pensamos en lo malo, que si hacemos cosas malas, pues automáticamente estamos infringiendo la ley de Dios y nos convertimos en pecadores, por lo tanto, enemigos de Dios. Pero Dios nos ha reconciliado por medio de su Hijo, ¿no? Y con un propósito en especial, con un propósito en específico. ¿Cuál es? Dice, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Este pasaje nos habla, hermanos, de santidad. ¿Qué es la santidad? Santidad es apartarnos del mal para Dios. ¿Por qué? Porque somos su pueblo escogido. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 7, está escrito que Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo amado. ¿Sí? No porque fuera el pueblo más grande, ni el más espectacular, ni el más valiente, guerrero, no. Sino porque a Él le plació escogerlo, un pueblo pequeño, el pueblo de Israel. Pero por su rebeldía a lo largo de los a lo largo de los años, a lo largo de la historia, el pueblo de Dios ahora es la iglesia. Amén. Amén. Y eso lo explica el apóstol Pedro, también lo explica el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Bueno, son varios temas varios pasajes que nos hablan de eso. Somos su pueblo, un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios, que somos llamados a ser santos, que debemos santificarnos, apartarnos para Dios. Dios quiere vidas santas, hermanos, vidas apartadas del mal, del pecado, que todos nuestros pensamientos y nuestras acciones estén alineadas con la voluntad de Dios. Dios quiere vidas santas, no semanas ni días santos, sino vidas santas. Y esa santidad, hermanos, nos va a llevar a ser irreprensibles delante de Dios. Esa santidad que cada uno de nosotros dispongamos, que nos comprometamos, pues nos va a llevar a ser irreprensibles. ¿Qué es irreprensible? Que no tengamos absolutamente nada por lo cual nos deban corregir, o que nos deban exhortar, ¿no? O que nos deban decir, mire, corrija porque está haciendo mal esto, ¿cierto? Sino que debemos ser irreprensibles, y para eso fue que nos ha reconciliado nuestro Señor Jesucristo, nos ha hecho amigos de Dios, para presentarnos santos e irreprensibles delante del Señor. Amén. Amén. Y eso es algo, eso es un mandamiento que tenemos a lo largo de toda la Escritura, no solamente en este pasaje, hermanos. Y en ese proceso de santidad nos ayuda el Espíritu Santo, que es Dios, que nos guía, que nos muestra el camino que debemos seguir, que nos muestra el error, ¿no? Que nos redarguye cuando hacemos algo mal y automáticamente nos constriñe, ¿no? Nos dice, mire, eso está mal hecho, corríjalo, arrepiéntase. Pero para eso es importante que seamos dóciles a la voz del Espíritu Santo, hermanos. Que no perdamos nuestra comunión con Dios, porque cuando perdemos nuestra comunión con Dios, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, cuando dejamos de reunirnos con nuestros hermanos, ¿no? Cuando dejamos de reunirnos como iglesia, ¿no? Cuando dejamos de asistir al grupo de oración, a las reuniones que la iglesia realiza, pues empezamos
despegarnos, empezamos a enfriarnos y empezamos a alejarnos de Dios. Y cuando menos nos demos cuenta, nos vamos a convertir en enemigos de Dios. Y Dios no quiere que nosotros seamos sus enemigos. Dios quiere que seamos sus amigos, porque Dios quiere el bien para toda la humanidad. Dios no, dice la Escritura, que Dios no tiene pensamientos de mal para el hombre, sino pensamientos de bien. Así como nosotros, como padres, y si siendo malos, queremos lo mejor para nuestros hijos y les damos lo mejor a ellos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, querrá lo mejor para nuestras vidas, ¿no? Y eso es algo en lo que debiéramos meditar, reflexionar y recapacitar también. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios, porque vamos entendiendo, ¿no? El pasaje sigue diciendo, y aquí tenemos un condicionante, porque para llegar a la santidad y para llegar a ser irreprensibles, hermanos, es importante, dice, tenemos que tener en cuenta el verso 23 del pasaje, porque dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, ¿no? El cual se predica en toda la creación. ¿Recuerdan lo que leíamos en la traducción del lenguaje actual? Pero esto será así, ¿sí? O sea, la consecuencia de lo que veníamos hablando será así solo si mantienen su confianza en Cristo y siguen creyendo en lo que nos promete el mensaje de la buena noticia, es decir, el mensaje del evangelio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, hermanos, para poder llegar a esa santidad, a ser irreprensibles, debemos tener en cuenta la palabra de Dios. Y Dios siempre nos aconseja, hermanos, siempre nos corrige, ¿sí? Por medio de la palabra de Dios. Recordemos que la disciplina siempre comienza con la enseñanza, ¿no? Y en este caso, pues Dios nos muestra a través de su palabra su voluntad, nos indica lo que debemos hacer, nos guía, ¿cierto? Y a través de sus diferentes siervos, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, etcétera, nos va dirigiendo, ¿no? Con su Santo Espíritu nos va guiando y nos va mostrando qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer, ¿cierto? Cómo debemos conducirnos en nuestro hogar, cómo debemos conducirnos en la iglesia, en el trabajo, etcétera, ¿no? Y que nos habla de permanecer, ¿no? ¿Qué podemos concluir de este pasaje, hermanos? ¿Qué podemos concluir de estas palabras que bien nos recuerda el apóstol Pablo, hermanos? Tenemos dos noticias, ¿no? Una noticia que la noticia es mala, por decirlo así. Para que haya una noticia mala es porque hay una buena, ¿no? Era que éramos enemigos de Dios, ¿cierto? Que estábamos lejos de Dios. Pero cuando nos acercamos a Dios, cuando empezamos a conocer a Dios a través de su palabra, que ya no lo conocemos de oídas, ¿cierto? Que no lo conocemos porque alguien nos dice esto o aquello, sino porque nosotros mismos comprobamos a la luz de la Escritura y vamos y miramos y constatamos que es así, porque la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, podemos decir que ya no somos extraños, o Dios ya no nos trata como extraños, sino nos trata como amigos. Ya no nos tienen ese concepto de enemigos. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a Dios, la palabra de Dios nos va limpiando, nos va lavando, nos va transformando, ¿cierto? Hasta convertirnos en esas nuevas criaturas, en esa nueva creación
que Dios quiere para nosotros, ¿cierto? Ese nuevo nacimiento y por la fe en Cristo nos convertimos en hijos de Dios también. Por lo tanto ya no somos sus enemigos, pero para eso es importante renovar nuestra mente, ¿no? Cambiar nuestro pensamiento, que ya en nuestros pensamientos no hayan cosas malas que nos induzcan a hacer lo malo o a hacer lo contrario a la voluntad de Dios, ¿no? Y tenemos ese mensaje maravilloso, que Dios nos ha reconciliado por medio de la muerte de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Como bien lo leemos, ¿no? Ahora os ha reconciliado. Y como decía anteriormente, cualquier persona que se sienta como enemigo de Dios, hoy, ahora mismo, puede ser reconciliado con Dios y puede pasar de ser enemigo de Dios a ser amigo de Dios de la manera más fácil y sencilla, depositando fe en nuestro Señor Jesucristo, creyendo en su obra redentora, aceptándolo como su único y suficiente Salvador, dejando de hacer lo malo, empezar a renovar su mente y a caminar en la voluntad del Señor, hermanos. Es un mensaje de aliento, es un mensaje de esperanza, es un mensaje que cambia y que transforma y que ha transformado vidas a lo largo de los siglos. Nosotros, hermanos, que hemos escuchado el mensaje del Evangelio, somos testimonio del poder transformador que hay en Dios, del poder transformador que hay en la palabra de Dios, en el Evangelio. Porque cuando lo escuchamos con fe, cambia, transforma y hace vidas nuevas, hermanos. Y creo que todos nosotros hemos experimentado eso en nuestras vidas, ¿no? Nos habla de santidad, hermanos, este pasaje, ¿no? Nos insta a ser santos, a tener una vida santa delante de Dios, apartada del mundo, porque dice la Escritura en Santiago capítulo 4, verso 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y son muchos otros pasajes que podríamos citar, hermanos, y mucho lo que podríamos hablar de este tema, pero como es un sermón, pues tratamos de resumirlo, ¿no? De sintetizarlo al máximo, para que no se aburran con tanta palabra. Pero realmente, hermanos, es un mensaje hermoso, es un mensaje que nos llega, a mí me llega al alma, me llega al corazón, toca mi espíritu, hermanos, porque el hecho de que hayamos sido reconciliados, que hayamos pasado de ser enemigos de Dios a ser amigos del Señor, hermanos, es una bendición grandísima. Es un privilegio que vale más que la piedra más preciosa que haya en este mundo, hermanos. Y no solamente eso, sino que vale la vida. Porque cuando nos presentemos delante del Señor, cuando Cristo nos presente delante del Señor, santos, irreprensibles, y que Dios diga: venid benditos de mi Padre, como está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Que no haya nada de lo que tengamos que avergonzarnos, que podamos presentarnos delante de Dios con una conciencia limpia, hermanos, limpia, con una vida santa, ¿no? Y nos insta también, hermanos, el pasaje a permanecer, a estar firmes, ¿no? A no movernos. Eso nos habla de constancia, de compromiso delante de Dios, hermanos. Tengamos estas palabras en cuenta, hermanos. Y agradezcamos a Dios también por cada predicador, por cada evangelista, porque así como el apóstol Pablo
habla del evangelio que se predica en toda la creación, del cual yo fui hecho ministro. Pablo es el apóstol de los gentiles, fue llamado por nuestro Señor Jesucristo para llevar el evangelio. Y así pasó a los demás, así como Jesucristo nos trajo las buenas nuevas, pasó ese mandato a los apóstoles, a los pastores, maestros y evangelistas. Y gracias, siempre he recalcado en eso, gracias a que un día alguien se atrevió a hablarnos del evangelio, es que estamos aquí, es que hemos conocido la verdad de Dios, hermanos. Así que tengamos en cuenta estas palabras, hermanos, y démosle gracias a Dios por ese privilegio del cual nos ha hecho partícipes, ¿no? Que es habernos reconciliado, que ya pueda llamarnos amigos y no enemigos. Y todo es gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz. Porque Él dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros, hermanos. Y hoy, precisamente, conmemoramos, celebramos que un día nuestro Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros, hermanos. Y que así como Cristo murió, también resucitó. Y esa es nuestra esperanza como cristianos. Dice el apóstol Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, no serviría para nada. Cuando hablamos de religiones y de muchas otras profetas, el único que ha resucitado es Cristo. Ninguno de los otros ha resucitado. Y hay evidencia suficiente, histórica, bíblica, científica, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y por eso somos creyentes, por eso somos cristianos. Porque Cristo